Pensé que serían las vacaciones más tranquilas de mi vida, pero fueron toda una pesadilla. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Siempre creí que unas vacaciones perfectas eran simples: desconectarte del ruido, apagar el teléfono y desaparecer del mapa por unos días. Después de meses trabajando sin parar, sentía que mi cabeza estaba llena de ruido constante. Correos, llamadas, responsabilidades, decisiones, todo mezclado en un mismo lugar. Así que cuando encontré esa oferta no lo dudé. Una semana completa en una finca en otro país, todo pago, privacidad total, naturaleza, silencio y descanso, sonaba como lo que necesitaba. El lugar quedaba a las afueras de una ciudad pequeña, rodeada de montañas y caminos de tierra. No era un destino turístico famoso, pero justamente eso me convenció más. Nada de multitudes, nada de ruido, nada de gente, solo paz. El viaje en sí fue largo, pero agradable. Recuerdo mirar por la ventana del avión pensando que necesitaba esto más de lo que creía. Cuando aterricé, el aire era diferente, más limpio, más ligero. Incluso el silencio del aeropuerto pequeño se sentía raro, pero agradable. Al salir, alquilé un automóvil. Nada lujoso, algo sencillo, práctico. El tipo del alquiler me habló en un español medio mezclado con acento local. Sonreía mucho, pero había algo extraño en su mirada. No supe qué era en ese momento, solo lo noté. «Es un lugar muy tranquilo», me dijo. «Le va a gustar». Yo asentí sin darle mucha importancia. El camino hasta la finca era largo. Carretera, luego vía secundaria, luego caminos cada vez más estrechos. A medida que avanzaba veía menos casas y más naturaleza. Montañas, árboles gigantes, potreros abiertos. Era hermoso. Cuando llegué entendí por qué las fotos se veían tan bien. La finca era incluso mejor en persona. Una casa grande de estilo rústico, madera oscura, ventanales amplios, una terraza enorme con vista al valle. Todo rodeado por kilómetros de campo, literalmente aislado del mundo. El encargado me recibió. Un hombre mayor, callado, manos ásperas, mirada baja. No hablaba mucho, pero fue amable. Me mostró la casa, me explicó lo básico: cocina equipada, agua caliente, generador por si fallaba la luz, un camino hacia el pueblo más cercano a unos 15 minutos. «Aquí casi no pasa nada», me dijo antes de irse. «Es muy tranquilo». Recuerdo que esas palabras me parecieron perfectas. Los primeros días fueron exactamente lo que buscaba. Dormía hasta tarde, cocinaba sin prisa, caminaba por los alrededores. El silencio era tan profundo que al principio incomodaba, luego te acostumbrabas. Incluso empecé a disfrutarlo. Pero al tercer día algo cambió. No fue algo grande, fue una sensación. Como si el ambiente ya no fuera igual. Todo empezó con pequeños detalles, cosas que normalmente ignoras. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, noté a 2 trabajadores en el campo a lo lejos. Estaban quietos, mirando hacia la casa. No estaban haciendo nada, solo mirando. Pensé que era normal, tal vez curiosidad. Un visitante nuevo siempre llama la atención en pueblos pequeños, pero cuando levanté la mano para saludar, no respondieron, solo siguieron mirando. Ese mismo día bajé al pueblo a comprar algunas cosas. Era pequeño, muy pequeño. Una calle principal, un par de tiendas, una cafetería y poco más. Todo parecía detenido en el tiempo. Pero ahí fue donde empecé a sentir algo incómodo. La gente me miraba demasiado, no de forma abierta o amable. Era más silencioso. Como cuando entras a un lugar y sabes que todos notaron que no perteneces ahí. En la tienda, la mujer que atendía dejó de hablar cuando entré. Sonrió, sí, pero fue una sonrisa tensa. Compré lo necesario y me fui rápido. Intenté convencerme de que era paranoia. «Eres el extranjero. Es normal», me repetía. Pero luego empezaron los detalles que no cuadraban. El carro. La primera vez fue regresando a la finca. Noté un vehículo detrás de mí en un tramo largo del camino. Nada raro, hasta que tomé un desvío pequeño, uno que llevaba solo a la finca. El carro también lo tomó. Mi estómago se tensó un poco. Aceleré, más por instinto que por lógica. El carro mantuvo distancia. No se acercó, pero tampoco se fue. Cuando por fin llegué al portón y entré, el carro pasó de largo. Ahí fue cuando sentí algo raro por primera vez. Una incomodidad que no podía explicar. Esa noche dormí mal. No era miedo exactamente. Era esa sensación de que algo no está bien, pero no sabes qué. Los días siguientes se volvieron más extraños. Los trabajadores del campo aparecían en lugares donde antes no estaban. A veces los veía cerca de la casa, otras veces en el camino, como si simplemente estuvieran ahí, observando. Una tarde, mientras caminaba por un sendero detrás de la finca, escuché pasos. Me detuve, los pasos también. Miré atrás, nadie.
Pero el silencio ya no se sentía tranquilo, se sentía pesado. Aún así, seguía diciéndome lo mismo, paranoia. Estás cansado, estás lejos de casa, tu mente exagera, hasta esa noche. Nunca voy a olvidar esa hora. 3 de la madrugada me despertó un golpe seco, fuerte, hueco. Al principio pensé que estaba soñando, todo estaba oscuro. La casa en completo silencio. Pero entonces lo escuché otra vez. Un ruido contra la puerta. No era viento, no era madera crujiendo, era alguien tratando de entrar. Mi corazón empezó a latir rápido. Me incorporé en la cama, todavía medio dormido, empapado en sudor sin saber por qué. Intenté enfocarme. Otro golpe, más fuerte. Sentí algo extraño en el cuerpo, como si me faltara equilibrio. Me levanté, pero el suelo se sentía inestable, como si estuviera en un barco. La cabeza me daba vueltas. Pensé que me iba a desmayar. Todo se volvió borroso por un segundo. Y entonces pasó. Sentí movimiento detrás de mí. No escuché pasos, no escuché voces, solo una presencia. Algo cayó sobre mi cabeza, tela, oscuridad. Intenté reaccionar, pero mi cuerpo no respondía bien. Las piernas débiles, la mente lenta, como si estuviera atrapado entre estar despierto y seguir soñando. Recuerdo manos sujetándome, fuerza, confusión, un golpe seco en la cabeza. Y luego, nada claro. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si minutos o horas, pero en ese estado extraño mi mente repetía una sola idea. Esto no es real. Estoy soñando. Solo despierta. Quería abrir los ojos y estar en mi cama otra vez, pero no desperté. Lo siguiente que recuerdo es volver en mí poco a poco. Oscuridad, aire pesado, el olor a tierra. Tenía algo en la boca. No podía hablar. Intenté moverme, pero no pude. Las manos atadas, el cuerpo rígido. El corazón empezó a golpearme el pecho. Respiraba rápido, descontrolado. Entonces alguien me quitó la bolsa de la cabeza. La luz me cegó por un segundo, parpadeé, y cuando por fin pude ver, supe que ya no estaba en la finca, era otro lugar, más pequeño, más cerrado, una especie de cuarto improvisado, paredes sin terminar, piso de cemento, una bombilla amarilla colgando del techo, y ellos. Había 6, 4 vestidos completamente de negro, con capuchas, quietos, en silencio, como sombras. Los otros 2 eran diferentes. Ropa sencilla, camisas gastadas, botas de trabajo, rostros tensos. Evitaban mirarme directamente. En ese momento entendí algo que me heló la sangre. Ese lugar era de ellos, los hombres de campo. Parecían incómodos, como si no quisieran estar ahí, como si estuvieran atrapados en algo que no podían controlar. Los otros 4 eran distintos, fríos, organizados, en silencio. Uno estaba junto a la puerta, otro apoyado en la pared. 2 más vigilando. Yo intenté hablar, preguntar, entender, pero solo salió un sonido ahogado, la mordaza. Mi mente iba demasiado rápido. Intentaba unir piezas, pero no tenía sentido. ¿Dónde estaba? ¿Por qué yo? ¿Qué querían? Intenté moverme otra vez, inútil. Las cuerdas estaban firmes. El mareo seguía ahí, como si mi cuerpo todavía no fuera mío. Uno de los hombres de negro se acercó un poco. No dijo nada, solo me miró. Y en ese momento entendí algo peor que el miedo. Esto no era un error, no era improvisado, no era casualidad. Había empezado mucho antes de que yo me diera cuenta, y mientras estaba ahí atado, sin poder hablar, con 6 desconocidos decidiendo algo en silencio, por primera vez dejé de pensar que estaba soñando, y entendí que esa pesadilla era real. Cuando recuperé la claridad por completo, lo primero que hice fue respirar profundo, una respiración lenta, forzada, como si intentara convencer a mi cuerpo de que se calmara antes de que mi mente explotara. Ya no había duda, no estaba soñando. No era una confusión, no iba a despertar en mi cama. Tragué saliva y levanté la mirada. Sentía la boca seca, la garganta áspera, el cuerpo pesado, como si hubiera corrido kilómetros sin moverme del sitio. Respiré otra vez y pregunté, con la voz más calmada que pude reunir, ¿qué pasó? Quiero alguna respuesta. Solo díganme qué sucede. Mi voz sonó más débil de lo que imaginaba, pero al menos salió. Uno de los hombres giró la cabeza lentamente hacia mí. No todos reaccionaron, solo él. Su mirada era completamente neutra, sin rabia, sin prisa, sin nervios, solo fría. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego respondió con un tono seco, tajante, como quien repite algo que ya ha dicho muchas veces. Tranquilo, ya viene el patrón a explicarle todo. Después volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Ese momento se me quedó grabado. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, como si todo estuviera decidido desde antes, como si yo solo fuera un trámite. Sentí que mi respiración volvía a acelerarse. El pecho se me apretó. Ese impulso de hacer 1000 preguntas me golpeó de golpe, pero algo dentro de mí se detuvo. Respiré otra vez y entendí.
No hacía falta preguntar más. Su rostro, esa respuesta, ese ambiente, lo habían dicho todo. Era esa realidad que uno ve en noticias lejanas, historias que parecen de otro mundo, cosas que uno escucha con distancia como si nunca pudieran tocarte, pero a veces le pasan a alguien. Y ese día me tocó a mí. Bajé la mirada. Mi mente empezó a llenarse de preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Sentía el calor recorriéndome el cuerpo, pero al mismo tiempo tenía frío. Una sensación rara, incómoda, como si mi propio cuerpo no supiera cómo reaccionar. Las manos me dolían por las ataduras, la espalda rígida, el cuello tenso, el cansancio empezó a pesar. Entre pensamientos, suspiros y ese zumbido constante en la cabeza, me fui apagando otra vez. No fue un sueño profundo, fue como caer en una especie de vacío suave, silencio, nada, una calma falsa, hasta que el frío me despertó, agua en la cara. Abrí los ojos de golpe, respirando fuerte. La luz amarilla volvió a clavarse en mis pupilas. Todo regresó de golpe. La realidad ves ahí. El cuarto, el olor a tierra, el silencio pesado. Parpadeé varias veces intentando enfocar, y entonces lo vi. Un hombre caminaba alrededor de mí. No iba vestido como los otros, era distinto. Ropa sencilla pero ordenada, elegante sin ser llamativo. Zapatos limpios, postura recta, movimientos tranquilos. Tenía parte del rostro cubierto, no completamente, pero lo suficiente para no reconocerlo. No parecía nervioso, no parecía apurado. Caminaba como alguien que está acostumbrado a estar en control. Se detuvo frente a mí. Se inclinó apenas lo suficiente para que lo escuchara bien. «Buenas», dijo con voz calmada. «Vamos a hablar claro». Hice una pausa breve, como si midiera cada palabra. Soy parte de un grupo armado y su situación no es muy oportuna. Sentí un vacío en el estómago, pero seguí escuchando. Lo hemos investigado y queremos que sea generoso. Con una donación esto se soluciona. La palabra donación me sonó irreal en ese contexto. Donación. Como si fuera algo voluntario, como si yo hubiera llegado ahí por decisión propia. En ese momento sentí otra vez ese hueco interno, esa sensación de caer sin moverte. Pero no sé de dónde saqué fuerzas, respiré hondo y hablé. «Amigo, dígame por qué yo». Mi voz tembló apenas. «Solo vine de vacaciones, quería descansar y me encuentro en esto». El hombre me miró en silencio unos segundos. No parecía molesto, tampoco conmovido, solo distante. Luego respondió con una frialdad que me atravesó. Esa era la idea. Aquí iba a tener buen trato. La estadía iba a ser corta, pero depende de usted. Solo queremos una donación humilde. Humilde. Esa palabra me retumbó en la cabeza. Ahí entendí que nada de eso iba a ser pequeño. Así que fui directo. No tenía sentido rodeos. «Está bien, ¿cuánto quieren?» El hombre se sentó frente a mí con una tranquilidad que me desarmó, como si estuviéramos negociando algo cotidiano, como si todo fuera normal. Me miró fijo y dijo, $2 millones. Es una pequeña donación. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Mi mente se quedó en blanco, literalmente en blanco. No podía hablar, no podía pensar. Era como si alguien hubiera apagado todo dentro de mí. Solo escuchaba mi respiración desordenada y el latido en mis oídos. 2 millones. Era una cifra que ni siquiera encajaba en mi realidad. Intenté tragar saliva, pero sentía la garganta cerrada. El aire no me alcanzaba. Era como ahogarse estando quieto. Y entonces noté algo peor. En una esquina, uno de los hombres tenía mi celular. Lo sostenía con ambas manos intentando desbloquearlo. Lo movía contra mi dedo, como si ya hubieran intentado usar mis huellas mientras estaba inconsciente. Mi corazón se aceleró más, pero también noté algo. No lo habían logrado. Mis cuentas tenían más seguridad, claves adicionales, verificación doble, cosas que uno activa sin pensar demasiado, hasta que un día entiende por qué existen. Respiré, lento, forzado, una vez más. Cuando por fin logré hablar, lo hice con sinceridad. No tenía sentido mentir en ese momento. La verdad, no tengo ese dinero. Tengo un trabajo estable, pero soy solo un ciudadano más. Sobrevivo en otro país. El hombre se inclinó un poco hacia mí. Su voz bajó, pero se volvió más firme. Tranquilo, sabemos que puede conseguirlo. Lo investigamos. Sabemos quién es. Esas palabras se me quedaron flotando en la cabeza. Sabemos quién es. Ahí entendí algo peor que el miedo. Esto no había sido improvisado. No fue mala suerte, no fue coincidencia. Había sido planeado. Y en ese instante supe que esta pesadilla no iba a terminar pronto. Tal vez ni siquiera terminaría como yo imaginaba. Bajé la cabeza. Respiré lento, profundo, intentando no perder el control, y dije la verdad. Mi vida es sencilla, sin lujos.
Este viaje fue el único lujo que me di después de muchos años trabajando. Lo que puedo dar, lo que tengo, son $100,000. Pero están en el banco. Sacarlos o transferirlos no es inmediato. El hombre se quedó en silencio un segundo, y luego se rió. No una risa fuerte, fue peor, una risa corta, burlona. Se levantó lentamente, negó con la cabeza. «Mijo, no queremos chichiguas. Ya le dimos el precio». Su tono cambió, más seco, más definitivo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Dos de los hombres lo siguieron sin decir nada. La puerta se cerró, y el cuarto volvió a quedarse en silencio. Un silencio pesado, inmóvil. Mi mente empezó a divagar, no podía ordenar pensamientos. Era como intentar agarrar humo con las manos. ¿Qué hago ahora? ¿A quién recurro? ¿Esto tiene salida? Nada tenía forma, nada tenía lógica. Sentía que mi realidad se estaba deshaciendo lentamente, como arena entre los dedos. Todo lo que antes era sólido, ahora era inútil. Cerré los ojos. Estaba temblando, aunque intentaba controlarlo. No era solo miedo, era agotamiento. Mental, físico, emocional. Intentaba asimilarlo todo, pero era demasiado. El tiempo pasó sin que lo notara. La luz no cambió mucho ahí dentro, pero algo en el ambiente se volvió más frío, más quieto, hasta que entendí que ya había anochecido. Y entre el cansancio, el dolor en el cuerpo y esa sensación de estar atrapado en algo imposible, me quedé dormido. No por tranquilidad, sino porque ya no tenía fuerzas ni para tener miedo. Desperté otra vez, pero esta vez fue diferente. No fue abrupto, no hubo golpes ni agua fría. Solo abrí los ojos lentamente, como alguien que ya no tiene prisa por volver a la realidad, porque sabe que no le va a gustar lo que va a encontrar. Me sentía más cansado, más pesado, como si el cuerpo ya hubiera entendido algo que la mente todavía se negaba a aceptar. Respiré profundo. El aire seguía caliente, espeso, difícil de tragar. Y entonces noté algo raro. El cuarto estaba más silencioso que antes. Los hombres de negro no estaban. Solo había dos personas, los mismos trabajadores humildes que había visto antes. Una pequeña mesa improvisada estaba al lado, con platos metálicos y una olla humeante. El olor era sencillo, casero, algo entre arroz y caldo, un olor que normalmente habría sido reconfortante, pero ahí se sentía extraño, irreal. La mujer se acercó. Era de mediana edad, rostro cansado, ojos profundos. No parecía dura, pero tampoco cálida. Era esa mirada que solo tienen las personas que han visto demasiado. Se sentó a mi lado sin decir nada. Tomó una cuchara y empezó a darme de comer. Ese gesto me rompió por dentro, porque por un segundo, solo un segundo, me transportó a mi infancia. Recordé a mi madre inclinándose sobre mí cuando estaba enfermo. La paciencia, el cuidado, el silencio lleno de amor. Pero aquí no había nada de eso. Aquí no había cariño. Era solo una responsabilidad, una obligación, un acto mecánico. Comí con hambre, más por necesidad que por gusto. Mi cuerpo pedía energía aunque mi mente estuviera en otra parte. Después de unos minutos me detuve. La miré a los ojos. Tragué. Respiré hondo y hablé con calma. «Perdona, ya sé que no es su culpa, pero aún no asimilo esto. Quisiera que alguien me diera alguna respuesta». La cuchara se detuvo en el aire. Por primera vez su expresión cambió. Bajó la mano lentamente y me miró directo, sin rodeos. Su mirada se volvió fría, práctica. «Joven, nosotros no somos los que dan respuestas. Si no quiere comer, me dice y me retiro». Su tono no fue cruel, fue peor, fue resignado. Bajé la mirada, asentí en silencio. No tenía sentido insistir. Ella volvió a darme de comer, esta vez sin mirarme. Movimientos rápidos, eficientes, como alguien que solo quiere terminar una tarea. El otro hombre estaba en una esquina, callado, ordenando cosas, pero en realidad vigilando cada movimiento mío. Sus ojos iban y venían, tensos, como si temiera cometer un error. Cuando terminé, la mujer se levantó, caminó hacia la puerta, y justo antes de salir, habló sin voltearse. Lo único que le puedo decir es que nosotros también somos víctimas. No podemos ayudarlo. La puerta se cerró, y el silencio volvió. Esa frase se quedó flotando en el aire. El hombre que estaba en la esquina bajó la mirada y asintió levemente, como confirmando algo que ninguno de los dos quería decir en voz alta. Yo me quedé quieto, serio. No sorprendido, pero sí golpeado. Porque en el fondo ya lo sabía. Miré hacia arriba, el techo sin terminar, las vigas expuestas, el cable de la bombilla colgando apenas. Me quedé viendo un punto fijo, respirando el aire caliente que me rodeaba, y por un momento dejé de pensar. Solo existía, sin pasado, sin futuro, sin forma. Cerré los ojos y respiré más profundo, y fue ahí que algo volvió. No fue un recuerdo completo, fue más como una sensación, un eco,
algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Abrí los ojos de golpe, una corazonada, un no sé qué, y entonces lo recordé. Una parte de mi vida que había guardado en un cajón mental, como algo que ya no me pertenecía. Antes de todo esto, antes de mi vida tranquila, antes del trabajo, las rutinas, las facturas, yo había sido otra persona. Había sido soldado. No cualquier soldado. Parte de una unidad especial, operaciones que nunca se contaban, lugares que no salían en noticias, misiones donde lo importante no era ganar, era sobrevivir. Recordé el calor seco del desierto en zonas de conflicto en Medio Oriente. No Afganistán exactamente, pero lugares igual de hostiles. Territorios donde la ley era una idea lejana y la vida valía muy poco. Recordé noches sin dormir, decisiones rápidas, respiraciones contenidas, y algo me golpeó. Esa sensación de estar rodeado por peligro invisible me resultaba familiar, muy familiar. Pero enseguida llegó otra idea. ¿Y eso de qué sirve ahora? Todo eso fue hace años, otra vida, otra versión de mí. Ahora estaba atado a una viga en medio de un cuarto perdido en el mundo. Esa experiencia no rompía cuerdas, no abría puertas, no cambiaba esta realidad. La esperanza se apagó tan rápido como llegó. Me volví negativo, vacío, sin salida. Pero entonces escuché pasos, varios, firmes, pesados, y algo dentro de mí se tensó de inmediato. La puerta se abrió. El jefe volvió. Esta vez no venía solo, 2 hombres más detrás, y algo era distinto. No se veían tranquilos, su lenguaje corporal había cambiado, mandíbulas apretadas, movimientos secos, una energía más densa. Se quedaron mirándome en silencio unos segundos, una mirada larga, fría, congelada. Por dentro yo solo pensaba, ¿qué pasó ahora? El jefe empezó a caminar alrededor de mí lentamente. Como un depredador midiendo terreno, sus pasos resonaban contra el piso de cemento hasta que se detuvo frente a mí. Se inclinó apenas y habló con un tono más duro que antes. Hemos contactado a toda su familia, amigos, contactos. Hizo una pausa. Al parecer, ninguno quiere colaborar. Creen que es una broma. Sentí un golpe en el pecho, no físico, algo peor, la impotencia. Imaginé a mis seres queridos recibiendo mensajes extraños, llamadas imposibles, dudando, confundidos, sin entender la gravedad. Una parte de mí quiso gritar, otra se rompió en silencio. El jefe se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y me miró fijamente. «Dígame», dijo con voz firme, «¿qué ha pensado? ¿Ya tiene una solución?» Me quedé en silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque la pregunta me pareció absurda, surreal. ¿Qué podía hacer yo ahí, amarrado a una viga, sin teléfono, sin libertad, sin control? Era como preguntarle a alguien encerrado en una caja cómo planea cambiar el clima. Mi mente empezó a correr otra vez, pero en otra dirección. No hacia el miedo, sino hacia algo más peligroso. Lucidez. Esa claridad fría que llega cuando entiendes que nadie va a venir a salvarte. Que si pasa algo, dependerá de ti. Y mientras lo miraba fijamente, sintiendo las cuerdas clavarse en mis muñecas, por primera vez desde que empezó todo, dejé de pensar como víctima. Y empecé a pensar como alguien que necesitaba salir vivo, aunque todavía no supiera cómo. Mi mirada se quedó fija en el suelo, no por miedo, por estrategia. Estaba cansado, sí, pero también sabía algo. En situaciones así, una mirada mal interpretada puede costarte caro. Así que bajé los ojos, aflojé el rostro y hablé con un tono apagado, resignado. La verdad, mi familia ya no me habla, y mis contactos son solo compañeros de trabajo. Hice una pausa corta. He sido una persona fría, distante. Nadie me quiere mucho. Tal vez por eso estoy aquí, me lo merezco. El jefe frunció el ceño. No parecía convencido. Sus ojos se clavaron en mí con molestia, como si intentara decidir si estaba frente a un cobarde o un mentiroso. «Eso lo vamos a averiguar», dijo seco. «Vamos a darle pruebas de que hablamos en serio». No hubo más palabras, solo una señal. Y después, los golpes. No fueron caóticos, fueron controlados, medidos, como si no quisieran dañarme demasiado. Solo recordarme dónde estaba. Uno de ellos grababa todo con el teléfono. Lo noté por el brillo de la pantalla en el rabillo del ojo. Y en medio de todo, una idea me atravesó como un rayo. Mi actuación había sido pésima. No iba a ganar tiempo así. Necesitaba cambiar el juego. Ya, respiré como pude y grité. ¡Para! ¡Para! Ya voy a colaborar, voy a hacer la donación. El cambio fue inmediato. Los golpes se detuvieron. El silencio volvió de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Levanté la cabeza lentamente. Mi mente iba a 1000 por hora. No tenía un plan completo, solo piezas sueltas. Recordé algo. Mi trabajo, las inversiones, las cuentas que supervisaba. No eran totalmente mías, pero tenía acceso.
acceso real. El problema era otro. Todo eso estaba a miles de kilómetros, protegido por capas de seguridad. Pero en ese momento no necesitaba dinero, necesitaba tiempo. «Necesito mi teléfono», dije con voz más firme. Se miraron entre ellos. El jefe hizo un gesto mínimo. Uno de los hombres sacó mi celular y se acercó. Lo desbloqueó con mi rostro. Esta vez funcionó. Se lo pasó al jefe. Él lo sostuvo, mirándome. «Hable». Tragué saliva. «Abra la app del banco, la que está en la carpeta azul». La abrió. Al principio no entendieron nada. Pantallas, números, gráficos. Pero cuando ingresaron con mi contraseña se hizo silencio. Los números hablaban por sí solos. Saldos altos, movimientos grandes, más de lo que esperaban. No era exactamente mío, pero eso ellos no lo sabían. Sus expresiones cambiaron. Ya no me veían igual. Ya no era un turista más. Era alguien que podía valer lo que pedían. Aproveché ese momento. Esa no es la única cuenta, mentí. El jefe se incorporó de inmediato. Sus ojos brillaron con algo nuevo. No era violencia, era interés. Yo sabía que era cuestión de tiempo, dijo. Listo. Haga la transferencia. Ese era el momento, la línea más peligrosa. Respiré lento, y mentí otra vez, pero esta vez con precisión. No se puede hacer así. Se quedaron en silencio, esperando, y entonces solté lo más técnico que pude construir con recuerdos vagos de conversaciones en la oficina. Si hago una transferencia internacional grande desde una geolocalización no habitual, el sistema activa protocolos antifraude. No es automático, pero sí escalonado. El jefe entrecerró los ojos. Seguí. Primero se dispara un trigger por IP extranjera, luego validación por comportamiento, horario, dispositivo, patrón de escritura. Si no coincide con mi huella digital bancaria, se activa revisión manual. No entendían todo, pero sonaba real, muy real. Después viene lo delicado, añadí. Si el monto supera cierto umbral, entra monitoreo SWIFT con banderas AML. Eso genera una alerta cruzada entre banco emisor y corresponsales. Y ahí empiezan a rastrear origen de la solicitud. Hice una pausa. Los miré uno por uno. No es que lleguen helicópteros, pero sí queda registro. IP, dispositivo, ubicación aproximada, y eso no se borra. El silencio se volvió denso. No sabía si me creían, pero tampoco podían comprobar que mentía. En el fondo ni yo sabía cuánto era cierto. Eran fragmentos técnicos que había escuchado a programadores y gente de riesgo financiero hablando en reuniones que nunca pensé que me servirían para esto. Pero lo más importante, sonaba creíble. El jefe se sentó otra vez, pensando. «Entonces, ¿qué se hace?», preguntó finalmente. Ahí supe que había ganado algo. Tiempo. Respiré profundo y hablé con convicción. Hay una forma más segura, pero requiere pasos. Incliné apenas la cabeza, como si estuviera ordenando ideas complejas. Necesito simular una operación habitual. Primero acceso desde un punto confiable. Luego generar un movimiento interno pequeño para normalizar el patrón. Después activar un token dinámico. Hice otra pausa, más larga. Y lo clave, necesito validación presencial posterior. Como si estuviera respaldando una inversión o una compra corporativa. Eso baja el riesgo de auditoría automática. No dije banco, no dije país, nada verificable. Solo suficiente tecnicismo para sonar legítimo. Se miraron entre ellos. Uno murmuró algo que no entendí. El jefe finalmente dijo: «O sea, es un proceso», asentí. «Sí, pero si lo hacemos bien, no hay alertas». Se hizo un silencio largo, y entonces dijo algo que me heló y me alivió al mismo tiempo. «Tenemos tiempo, no hay prisa». Se levantaron y se fueron. La puerta se cerró, y por primera vez en mucho tiempo me permití cerrar los ojos, pero no era alivio, era peso, un peso enorme. Porque ahora no solo estaba atado, también estaba atrapado en una mentira gigante. Una mentira que, si se rompía, no habría segunda oportunidad. Mi respiración se volvió más lenta, más profunda. Tenía tiempo, pero también tenía una cuenta regresiva invisible corriendo sobre mi cabeza. Y entonces pasó algo que no esperaba. No sentí miedo, sentí claridad, fría, precisa. Esa misma sensación que recordaba de otra vida. Las misiones, la supervivencia, las decisiones sin margen de error. Los recuerdos volvieron con más fuerza. Protocolos mentales, evaluación de riesgos, lectura de patrones. No era el mismo hombre de antes, pero esa versión de mí seguía ahí, dormida, esperando. Abrí los ojos lentamente. Ya no pensaba en resistir, pensaba en salir. Pero sabía algo importante. Improvisar era morir. Necesitaba un plan, uno real, detallado, frío. Pero entonces llegó la pregunta más difícil de todas. ¿Por dónde empezar? Y mientras el silencio volvía a llenar el cuarto y la bombilla temblaba levemente sobre mi cabeza, entendí algo que me puso la piel fría.
Si iba a sobrevivir, no iba a ser por suerte. Iba a ser porque lograra convertirme otra vez en alguien que creía haber dejado atrás. Y eso daba más miedo que mis captores. Después de lo que pareció una eternidad, sentí algo que no había sentido en días. Alivio. Pero no era completo. Venía acompañado de algo peor, preocupación. ¿Cuánto tiempo iba a durar esa mentira? Dormía por ratos, despertaba sobresaltado. Cada vez que abría los ojos pensaba que estarían ahí, de pie frente a mí, esperando resultados, esperando respuestas, esperando una transferencia que no existía. Mi mente iba y venía entre ideas, recuerdos, estrategias que nacían y morían en segundos. Intentaba construir un plan, pero la realidad lo aplastaba todo. Había momentos en los que lo aceptaba. Creía que no iba a salir de allí, que ese lugar perdido iba a ser mi último paisaje. Y fue en uno de esos momentos que miré hacia arriba. No era alguien religioso. De hecho, siempre había evitado ese tema. Me escondía de los predicadores del barrio, cambiaba de acera cuando veía a alguien hablar de fe. Yo creía en otras cosas, en el esfuerzo, en el trabajo, en los resultados. Pensaba que si alguna vez alguien arriba me había ayudado, había sido en mis logros, en mis éxitos, pero nunca me tomé el tiempo de agradecer, ni de pedir. Nunca, hasta ese momento. Me sentí raro, casi avergonzado, como si estuviera llamando a alguien solo cuando lo necesitaba. Bajé la cabeza, cerré los ojos y sin palabras elaboradas solo pensé, sé que no he sido el mejor, pero si hay una forma de salir de esto, ayúdame. Nada más, no hubo luces, no hubo respuestas, solo silencio, y por primera vez me sentí rendido. Solté el aire lentamente, aceptando que tal vez no había salida. Pero justo en ese instante un golpe seco rompió el silencio. Abrí los ojos de inmediato. Algo había pasado al otro lado. Escuché movimiento. La voz de la mujer, pero diferente, desesperada. Me incliné como pude para ver mejor, y entonces lo vi. El hombre que siempre vigilaba en silencio estaba en el suelo, inconsciente. La mujer intentaba levantarlo, temblando, sin saber qué hacer. Su voz ya no era fría, era puro miedo. «¡Levántese, por favor, reaccione!» Algo dentro de mí se activó. No fue heroísmo, fue instinto. Pero también fue otra cosa, una sensación extraña. Por primera vez en días no me estaban vigilando. Una ventana, una oportunidad. Mi corazón empezó a latir fuerte, muy fuerte. Miré el poste al que estaba atado, madera vieja, seca, firme, pero no indestructible. Respiré profundo. Y tomé una decisión. Apoyé todo el peso de mi cuerpo contra la base. Nada. Volví a intentarlo. El dolor en las muñecas era insoportable. La cuerda se hundía más, la madera crujía apenas. Pero seguí, no pensaba, empujaba una vez más y otra, hasta que escuché algo, un crujido más claro. La esperanza se encendió. Cerré los dientes, empujé con todo lo que me quedaba y de repente la base cedió. Caí al suelo con el poste. El golpe me sacó el aire. Sentí un dolor agudo en el costado. Por un segundo pensé que me había roto algo, pero no importaba, no podía detenerme. Me arrastré como pude, todavía atado al tronco, hasta la cocina improvisada. Todo giraba. El dolor punzaba en cada movimiento. Vi un recipiente metálico con un borde afilado. Lo tomé con manos temblorosas y empecé a cortar, primero las cuerdas de los pies, después las manos, fibra por fibra, segundo por segundo, hasta que cedieron. Me quedé inmóvil un instante, sin ataduras, sin peso, libre, pero no en casa, no a salvo, libre en medio de la nada. Me levanté como pude y salí tambaleando hacia afuera. El aire me golpeó la cara. La luz me cegó un segundo. La mujer me vio, pero no reaccionó. Estaba arrodillada junto a su esposo, sosteniéndolo, llorando en silencio. Corrí, sin mirar atrás. Cada paso era un disparo de dolor en el cuerpo, pero seguía. Más rápido, más lejos, hasta que algo pasó. Algo dentro de mí se encendió. No fue miedo, fue otra cosa. Conciencia. Me detuve en seco. Me giré lentamente, la vi a lo lejos. Una mujer humilde intentando levantar sola a su esposo inconsciente en medio de un lugar olvidado del mundo. Y entendí algo. Podía correr, podía desaparecer, tal vez salvarme, pero ellos no tenían a nadie. Me quedé congelado. Una parte de mí gritaba, «corre», otra decía, «vuelve». Fue una lucha silenciosa, de segundos que parecieron horas. Hasta que tomé una decisión. Regresé. Caminé hacia ella sin decir nada. Se sorprendió al verme, pero no dijo nada. Solo lloraba. Me arrodillé junto al hombre, y algo que creí olvidado volvió. Recuerdos de entrenamiento, protocolos, primeros auxilios. Años atrás, en otra vida, había aprendido a reaccionar sin pensar. Me enfoqué. Primero revisé si respondía. Nada.
Respiración superficial, pulso débil, piel sudorosa. Entendí rápido lo que podía estar pasando. Un evento cardíaco. No podía ser mucho, pero sí lo suficiente para ganar tiempo. Lo acomodé con cuidado en el suelo, en posición semisentada para facilitar la respiración. Aflojé su ropa en el pecho. Le hablé fuerte. Clara estimulación verbal para mantenerlo consciente si reaccionaba. Revisé la respiración otra vez. Irregular. Le pedí a la mujer que trajera agua, pero no para que bebiera, sino para humedecerle los labios y evitar que se deshidratara. Le pedí algo más. ¿Tiene algún medicamento? ¿Pastillas del corazón? Ella dudó. Luego corrió y volvió con un pequeño frasco. Lo reconocí. Medicación sublingual. Se la di con cuidado, colocándola bajo su lengua. Esperamos. Los segundos eran eternos, hasta que pasó. Un cambio pequeño, un suspiro más profundo, luego otro. Su pecho empezó a moverse con más ritmo. Sus ojos se entreabrieron. La mujer rompió en llanto. Lo abrazó con fuerza, sin entender qué acababa de pasar. Yo me quedé en silencio, respirando lento, sintiendo cómo el mundo se detenía unos segundos. Lo ayudamos a entrar a la casa. Lo acostamos con cuidado. Le dimos líquidos adecuados, poco a poco, evitando que se agitara. Nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiera doblado. Ellos estaban en shock. Yo también. Pero por otra razón. Porque me di cuenta de algo. Podía haber huido, y no lo hice. Después de unos minutos me senté frente a ellos. Nos miramos en silencio. La mujer habló primero. «No van a venir hoy», dijo en voz baja. «Están lejos». El hombre respiraba con dificultad, pero consciente. Me miró, y dijo algo que no esperaba. «Tienes tiempo. Vete. Así, sin reproches, sin miedo, como alguien que entiende que la vida a veces da oportunidades únicas. Pero algo en mí ya había cambiado. No podía irme así, no después de todo, no después de ellos. Pensé rápido. Ellos estaban resignados, aceptando lo que vendría. Yo no. Todavía no. Respiré profundo, y dije algo que ni yo sabía si era valentía o locura. «Tengo un plan». Se miraron entre ellos, dudosos, cansados, pero atentos. Y mientras la mujer limpiaba mis heridas con manos temblorosas y el hombre intentaba mantenerse consciente, empecé a explicar, porque entendí algo en ese momento. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de hacerlo bien, y lo que iba a proponer podía salvarnos o condenarnos a todos. Todo pasó muy rápido, demasiado rápido. Aún puedo recordar ese instante como si el tiempo se hubiera comprimido en un solo latido. Volví a mis pensamientos mientras les explicaba lo poco que tenía claro. Sentí cómo se erizaban los vellos de mis brazos. No por frío, por esa sensación. La sensación de estar siendo observado incluso cuando no hay nadie. Miré alrededor. Nada. Silencio. Pero algo dentro de mí cambió. Era como si en medio del caos hubiera encontrado una calma extraña. Una convicción que no venía de la lógica, venía de otro lugar. Levanté la mirada sin darme cuenta y sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque, por primera vez, no me sentía completamente solo. Respiré profundo y repasé todo en mi cabeza. La realidad era brutal. No tenía dinero accesible. Mis cuentas estaban bloqueadas por seguridad, y aunque lograra llegar al pueblo, no podría usar nada. El hombre que había manipulado mi celular ya había hecho suficiente daño intentando acceder a todo. Los sistemas antifraude habrían congelado movimientos sospechosos. Estaba desconectado del mundo. Digitalmente no existía, y físicamente estaba en medio de la nada. Ellos me escuchaban en silencio. Cuando terminé de explicar lo poco que sabía, la mujer bajó la mirada. «Tu plan es inteligente», dijo, «pero no es realista». El hombre asintió con dificultad. Me explicaron algo que me cayó como un balde de agua fría. El pueblo estaba vigilado, no con cámaras modernas ni tecnología sofisticada, pero sí con ojos. Personas, rostros conocidos, movimientos que todos notan. En lugares pequeños nadie es invisible, y ellos lo sabían mejor que nadie. Ese lugar remoto donde estábamos era precisamente el más descuidado porque confiaban en ellos. Llevaban años vigilando sin fallar. Nadie esperaba problemas ahí, hasta ahora. Nos quedamos en silencio unos segundos, pesados, incómodos, hasta que algo cambió. No sabría explicarlo con exactitud, pero lo vi en sus rostros. Una decisión silenciosa. La mujer fue la primera en hablar. «No queremos vivir más con miedo». El hombre, aún débil, asintió. Algo corrió por sus venas. No era valentía, era cansancio. Ese tipo de cansancio que solo sienten quienes han sobrevivido demasiado tiempo en el lugar equivocado. Y entonces me contaron su plan. Ellos conocían la zona como la palma de su mano. Senderos olvidados, caminos que no aparecen en mapas, rutas que solo usan pescadores antiguos. Había una posibilidad.
una sola. Llegar hasta una pequeña lancha escondida cerca de una entrada natural al mar. Pero había un problema. No se podía usar el motor. El sonido viajaría lejos en la madrugada. Y si alguien escuchaba, todo terminaría. La única opción era remar, a ciegas, hacia un destino incierto. No era un plan. Era una apuesta. El hombre intentó incorporarse, pero su cuerpo aún no respondía bien. La mujer quiso detenerlo, pero él insistió. «No tenemos nada que perder», murmuró. Y en ese momento entendí algo. Ellos ya habían cruzado un punto sin retorno. Ya no estaban pensando en sobrevivir cómodamente. Estaban pensando en ser libres o intentarlo. El tiempo se volvió un enemigo visible. Cada minuto pesaba, cada segundo contaba. No había espacio para dudas. Improvisé un soporte con telas y madera para ayudar a cargarlo. No era elegante, pero era funcional. Lo acomodé en mi espalda con cuidado. El dolor en mi costado volvió como un recordatorio de que yo tampoco estaba entero, pero no importaba. Empacamos lo poco que encontramos útil: agua, algo de comida seca, una linterna débil. Nada más. En mi mente una versión más joven de mí quería otra cosa. Enfrentar, resistir, luchar. Pero esa versión ya no estaba al mando. La realidad era otra. Esto no era una misión, era una huida. Y aceptarlo fue lo más difícil. Salimos. La noche aún nos cubría. El aire estaba frío, húmedo, espeso. Caminábamos en silencio, escuchando cada sonido como si pudiera delatarnos: ramas que crujían, hojas que se movían, nuestra propia respiración. El mundo parecía amplificado. No sé cuánto caminamos. El tiempo dejó de ser claro, pero finalmente la vimos. La lancha, pequeña, vieja, oculta entre sombras. No había celebración, solo acción. Subimos con cuidado, nos acomodamos como pudimos. Nadie habló. Empujamos y empezamos a remar. Lento, silencioso, como si el mar también pudiera escucharnos. La oscuridad nos envolvía, el horizonte no existía, solo agua negra y cielo profundo. El hombre se quedó dormido poco después. Su cuerpo simplemente se rindió. La mujer remaba conmigo, aunque estaba agotada. Sus manos temblaban, pero no se detenía. Las horas se volvieron líquidas, interminables. Creo que eran cerca de las 5 de la mañana cuando notamos algo. Habíamos ganado distancia. Si regresaban al lugar, tardarían al menos 1 hora en entender lo que pasó. Teníamos ventaja, pequeña, pero real. Aún así, no sabíamos cómo reaccionarían, ni hasta dónde podían llegar. No quise pensar más, solo remar, más fuerte, más lejos. El primer rayo de sol apareció en el horizonte como una línea dorada. Nos tocó el rostro, cálido, irreal. Nunca olvidaré esa sensación. Estar vivo después de creer que no lo estaría. Pero la historia aún no terminaba. El sol subió, y con él el cansancio. Eran más de las 6. Estábamos en mar abierto, nada atrás, nada adelante, solo agua infinita. Mis brazos ardían, la espalda dolía, la garganta seca, pero seguía remando, hasta que algo cambió dentro de mí, una sensación, un susurro interno. Tal vez ya estábamos a salvo, tal vez. Miré el motor, dudé, pero el cansancio habló más fuerte que la prudencia. Intenté encenderlo. Una vez, nada, otra. Silencio. Lo intenté de nuevo, nada. El motor estaba muerto, una sensación fría me recorrió el pecho. La libertad se apagaba otra vez. Quise gritar, pero no tenía fuerzas ni para eso. Me dejé caer un segundo, solo uno. Pensé en rendirme, dormir, dejar que el mar decidiera. Pero entonces recordé esa oración, ese momento de rendición, esa paz extraña que sentí. Y algo volvió a encenderse. No era energía física, era voluntad. Saqué fuerzas de donde no tenía y seguí, remando, sin saber cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. El sol subió más, el mundo giraba lento, mis manos ya no respondían igual, mi mente se volvía borrosa, ellos dormían, uno por enfermedad, la otra por agotamiento, todo dependía de mí, solo de mí. Y seguí, hasta que el tiempo dejó de tener forma, hasta que remar se volvió automático, hasta que el cuerpo dejó de obedecer, y finalmente no pude más. El remo se me escapó de las manos, la vista se nubló, el sonido del mar se volvió lejano, y caí, rendido, sin saber si estaba más cerca del final o de un nuevo comienzo. Abrí los ojos hacia el cielo. No sabía cuánto tiempo había pasado. El sol ya estaba alto, pero no quemaba, apenas acariciaba. Era una luz suave, como si el mundo se hubiese quedado en pausa. Me levanté de golpe. La lancha se balanceó levemente y ese movimiento me devolvió a la realidad. No era un sueño. Seguíamos allí, en medio de la nada. El mar estaba extrañamente tranquilo, sin olas grandes, sin viento fuerte, solo un silencio inmenso que pesaba más que cualquier ruido. Miré a mi alrededor. Ellos también se estaban despertando lentamente. La señora abrazaba al hombre, como si temiera que al soltarlo desapareciera.
Sus rostros estaban quemados por el sol, los labios resecos, los ojos hundidos. Nadie hablaba, hacía falta. Todos sabíamos lo mismo. Estábamos vivos, pero completamente perdidos. Intenté incorporarme para remar, pero me detuve. ¿Hacia dónde? No había horizonte claro, ni norte, ni sur, ni referencias. Solo agua. Me dejé caer sentado. Por primera vez desde que todo había empezado, sentí algo cercano a la rendición. No miedo, no desesperación, rendición. Ellos se miraron entre sí y luego me miraron. No dijeron nada, pero entendí. Estábamos aceptando lo inevitable. Ya casi no teníamos agua. La comida había desaparecido horas antes, y el cuerpo simplemente ya no respondía. Nos abrazamos en silencio. No era un abrazo dramático, era uno lento, cansado, como el de personas que ya han luchado demasiado. Y entonces lo escuchamos. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido grave, lejano, casi confundido con el viento, pero no era el viento. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí cómo se me erizaban los brazos. Ese sonido creció, lento, pero firme. Nos miramos los tres al mismo tiempo. Lo sabíamos. Era una embarcación. Y también sabíamos lo que eso significaba. Durante todo el viaje habíamos imaginado ese momento, el peor escenario, que nos encontraran. Que todo terminara allí, que el mar no fuese escape, sino trampa. El sonido se hizo más fuerte. Cada segundo pesaba como minutos. Nos abrazamos otra vez, pero esta vez diferente. No había palabras, no había planes, no había fuerza para correr ni para pelear. Solo dejamos que pasara lo que tuviera que pasar. Bajamos la cabeza. No queríamos ver, no queríamos anticipar el final. El motor ya rugía cerca, demasiado cerca. El agua empezó a moverse alrededor de la lancha. Las olas pequeñas golpeaban el casco, y entonces sentí una mano agarrar mi brazo, firme, real. No reaccioné, pensé que era el final, que ya estaba decidido, que todo había terminado. Escuché voces, pero no entendía nada. Mi mente estaba desconectada, como si estuviera bajo el agua. Alguien me sacudió, más fuerte. ¡Hey! ¡Hey! Otra sacudida. Abrí los ojos completamente, y entonces los vi. Uniformes, chalecos, bandera en el brazo. No lo podía creer. No eran ellos, era otra cosa. Otra historia, otra realidad. Guardia costera, de un país vecino. Sentí un vacío dentro del pecho, un vacío extraño que no era tristeza, era alivio puro, tan intenso que dolía. Intenté hablar, pero la voz no salía. Solo los abracé, con torpeza, con lágrimas que ni siquiera sabía que tenía. Ellos seguían hablándome, preguntando cosas, pero yo apenas podía procesarlo. La señora me miraba confundida. El hombre apenas podía incorporarse. Les expliqué cómo pude. Estamos a salvo. Susurré. Y entonces ellos también se quebraron, lloraron. Pero no era un llanto de dolor. Era ese tipo de llanto que sale cuando el cuerpo ya no puede sostener más peso. Un llanto de liberación. Nos ayudaron a subir a su embarcación. Recuerdo el metal frío bajo mis manos, el olor a combustible, el sonido estable del motor. Todo se sentía irreal, como si hubiera saltado a otra vida. Los guardacostas nos dieron agua primero, luego mantas, luego preguntas. Nos contaron que estaban en ejercicios rutinarios en mar abierto, que uno de ellos nos vio con binoculares, una mancha en medio de la nada, una lancha diminuta en un océano inmenso. Ni ellos podían creerlo, yo tampoco. Durante el trayecto hablamos poco. El cuerpo estaba allí, pero la mente seguía tratando de alcanzarlo. Cuando finalmente vimos tierra, nadie dijo nada. Solo mirábamos, como si el suelo fuese un milagro. Pisarlo fue extraño. Las piernas temblaban. El equilibrio se sentía ajeno, pero estábamos vivos. Y por primera vez en mucho tiempo, seguros, o al menos eso creíamos. El nuevo problema. En tierra comenzaron los trámites, y con ellos, la realidad. Yo no tenía documentos, ni celular, ni acceso a nada. Pero lo peor no era eso. Ellos, la pareja, no tenían registros legales, ni identidad formal fuera de su país. Eso significaba una sola cosa. Podían ser enviados de regreso, al mismo lugar del que huíamos. Sentí un frío en el pecho. Eso no iba a pasar, no después de todo. Respiré hondo, cerré los ojos y confié en lo único que me quedaba, mi memoria. Recordé números, contactos, nombres que no había usado en años. Uno de ellos lo cambió todo. Un antiguo compañero, de otra vida. Hoy era un alto mando militar, general de inteligencia estratégica. Cuando escuchó mi voz, hubo silencio, luego incredulidad, luego urgencia. No me dejó terminar la historia. No te muevas, me dijo. Me encargo. En menos de horas, todo empezó a cambiar. Llamadas entre gobiernos, protocolos especiales, intervención diplomática, no como refugiados comunes, sino bajo una figura especial, protección humanitaria por riesgo estructural, una categoría rara, pero real.
diseñada para casos donde regresar significaba peligro grave sin necesidad de conflicto formal. Ellos calificaban, y eso nos salvó. Cuando se los conté, me abrazaron como si fuera familia. No entendían cómo había pasado. Yo tampoco. Pero era real. Tendrían una nueva vida, un nuevo comienzo, sin cadenas invisibles. El regreso y la sombra. En pocos días recuperé acceso a mis datos digitales, identidad, cuentas, todo lo que había desaparecido. El mundo volvió a encajar, pero yo no era el mismo. Nada lo era. Cuando finalmente tomé el vuelo de regreso a mi país, sentí algo extraño. No era alivio completo. No era paz. Era una sensación oscura, leve pero constante. Como una nube que no se disipaba. Miré por la ventana del avión. Las nubes pasaban lentas. Y por primera vez en todo el viaje, lo sentí claro. Había sobrevivido. Sí, pero algo me decía que la historia aún no había terminado y que lo más turbio todavía me estaba esperando. Volver a casa fue más extraño que escapar del mar. Nada encajaba, las calles eran las mismas, los semáforos, las cafeterías, el ruido cotidiano, pero yo no. Cuando llegué a ver a mi familia, nadie reaccionó como imaginaba. No hubo lágrimas inmediatas, no hubo abrazos dramáticos, hubo silencio y luego risas nerviosas. «Deja la broma», me dijeron. Sonreí, y en ese instante recordé algo que me heló por dentro, la cara de aquel hombre cuando me dijo que nadie le creía. En ese momento lo tomé con humor, casi con ironía, pero ahora estaba viviendo exactamente eso. Mis familiares pensaban que todo era una exageración, que simplemente me había desconectado, que el silencio era por falta de señal, mis amigos igual, mis contactos laborales peor. Para todos era una historia absurda, hasta que empecé a contarla completa, sin adornos, sin dramatismo, solo hechos. Y entonces el ambiente cambió. Las sonrisas desaparecieron, las miradas se endurecieron. El silencio volvió, pero diferente. Ya no era incredulidad, era miedo. En el trabajo fue aún más extraño. Mis jefes me escuchaban como si estuvieran viendo una película, absorbidos, incrédulos. Cuando les conté cómo había usado cada recurso mental para ganar tiempo, cómo había improvisado decisiones con nada, sonreían, pero no por burla, por incomodidad. Era demasiado real, demasiado improbable, demasiado incómodo para ser mentira, y aún así, algo no encajaba. Había un compañero, uno en particular, que reaccionaba distinto, se reía más de la cuenta, restaba importancia, hacía comentarios casuales como «seguro fue una cadena de coincidencias», pero yo lo conocía, sabía cómo pensaba, y algo dentro de mí me gritaba que esa calma era fingida, no tenía pruebas, solo intuición, y esa intuición no me dejaba dormir. 2 días después llegó una llamada, número privado. Contesté. Era él, mi antiguo compañero, ahora alto mando. Su voz no era la misma, no había calidez, no había nostalgia, solo urgencia. Necesitamos vernos, ya. No pregunté nada, lo entendí. Cuando llegué al lugar acordado, el ambiente lo decía todo. No era una reunión informal, era una sala cerrada, sin ventanas, sin teléfonos. Había más personas, rostros serios, desconocidos, y carpetas sobre la mesa. Ahí supe que algo era peor de lo que imaginaba. Habían investigado, a fondo, más de lo que yo mismo había querido saber. Y lo que encontraron me rompió por dentro. No había sido algo improvisado, no había sido mala suerte, no había sido azar, había sido planificado desde el inicio. Ese lugar al que fui, ese viaje perfecto, ese descanso soñado, todo había sido diseñado para que yo llegara ahí, para que no regresara. Sentí un vacío en el estómago, pero lo peor aún no venía. El responsable estaba cerca, muy cerca. Era alguien que veía todos los días, alguien con quien compartía café, reuniones, proyectos, un compañero de trabajo, todo por una ambición ridícula, un ascenso, un puesto que creía merecer más que yo. Había sembrado rumores antes del viaje, había normalizado mi desaparición, había preparado el terreno para que nadie sospechara, incluso había organizado esas vacaciones, con sonrisas, con amabilidad, con aparente generosidad, un gesto amable que en realidad era una puerta sin regreso. No podía procesarlo, no cabía en mi cabeza. Recordé su actitud. Su tono medido, sus halagos incómodos, todo encajaba ahora, demasiado bien. Yo pensaba que esa era la peor parte. Estaba equivocado. Mi amigo me miró fijamente y dijo algo que todavía me pesa recordar. Eso ya está en proceso. La captura, la fuga, la persecución, eso estaba avanzando. Pero no era lo delicado. Lo peligroso era otra cosa, la filtración. Las personas que habían estado detrás de todo no eran improvisadas, no eran un grupo pequeño. Eran estructuras organizadas, con influencia, con alcance fuera de fronteras. Y ahora sabían algo, que yo había sobrevivido, que había escapado.
y peor aún, que podía hablar. El silencio en la sala se volvió pesado, porque todos entendimos lo mismo sin decirlo. Esto ya no era personal, era geopolítico. Me explicaron algo que me dejó sin aire. No podían actuar directamente. No era su territorio, no era su jurisdicción. Cualquier movimiento en falso podía escalar en un conflicto diplomático serio. No era cuestión de fuerza, era cuestión de equilibrio. Por primera vez entendí algo aterrador. Había sobrevivido a lo físico, pero ahora estaba en medio de algo mucho más grande, mucho más silencioso, mucho más peligroso. Esa noche no dormimos, nadie. Papeles iban y venían, mapas, escenarios, planes que nacían y se descartaban minutos después. Yo estaba sentado, en silencio, observando todo, y en medio de ese caos sentí algo inesperado. Gratitud. Miré a mi amigo. Le agradecí, no solo por ayudarme, por tomarse esto como algo personal. Sonrió levemente. «Es un honor», me dijo. No supe qué responder. Pensé en la pareja, mis acompañantes. Ellos estaban a salvo. Nuevas identidades, protección diplomática, otra vida. Eso me dio algo de calma, pero duró poco, porque luego entendí algo más. Ellos estaban protegidos, porque eran invisibles. Yo no. Yo tenía historia, nombre, trayectoria, y ahora, información. Demasiada información. Y eso me convertía en un punto expuesto, un punto incómodo, un punto que muchos preferirían borrar. El ambiente en la sala estaba cargado, cansancio, tensión, resignación silenciosa, hasta que algo pasó. No sé de dónde salió, tal vez del cansancio, tal vez del miedo, tal vez de esa intuición que me había salvado antes. Levanté la mirada y hablé. Era una idea absurda, arriesgada, casi imposible, pero tenía algo que ningún otro plan tenía, silencio absoluto. Nadie me interrumpió, nadie se movió. Cuando terminé, nadie habló durante varios segundos, pero no era rechazo, era atención. Esa clase de silencio que aparece cuando alguien dice algo peligroso, pero posible. Mi amigo me miró fijamente, no como un militar, como un amigo, y dijo algo que me heló la sangre. «Si hacemos esto, no hay vuelta atrás». Respiré hondo, porque en el fondo yo ya lo sabía. Y por primera vez desde que todo había empezado, entendí algo con claridad brutal. Sobrevivir no significaba estar a salvo, y lo que estaba por hacer podía cambiarlo todo. Cuando terminé de explicar mi idea, nadie habló, ni un murmullo, ni una objeción, solo silencio. Pero no era rechazo, era el tipo de silencio que aparece cuando alguien dice algo que suena imposible, pero peligroso por lo lógico que resulta. Mi amigo fue el primero en reaccionar. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y me miró con una mezcla extraña de orgullo y preocupación. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. «Ahí estás otra vez». No entendí. Pero él sonrió levemente. El soldado que se negaba a perder. Sentí algo en el pecho. Porque era verdad. Yo había dejado esa vida atrás. Había enterrado esa versión de mí mismo. Pero ahora estaba sentado en esa sala, pensando como antes. Frío, metódico, sin espacio para el error. Y por primera vez lo admití en voz alta. Esto solo funciona si voy yo. Ahí cambió todo. Mi plan era simple en teoría y suicida en ejecución. Volver. No con fuerza, no con ruido, no con venganza. Con información. Porque algo había entendido en todo ese tiempo. Ellos no eran invencibles. Eran estructurados. Y todo lo estructurado tiene grietas. Mientras estuve retenido, mi mente hizo algo automático. Algo que aprendí hace años y nunca se va. Observar. Rutinas, horarios, silencios. Quién hablaba poco, quién mandaba sin levantar la voz, quién obedecía por miedo. Detalles pequeños que juntos formaban un mapa que solo yo tenía. No en un archivo, no en un dispositivo. En la memoria. Y esa era la ventaja. Nadie podía hackearla, nadie podía borrarla, nadie podía rastrearla. Yo era la prueba y el archivo. No se trataba de infiltrarme como héroe, eso es ficción. Se trataba de algo más incómodo, exponer. Mi propuesta fue clara, no atacar el problema, hacer que el problema se expusiera solo. Usar lo único que esas estructuras no controlan bien, la presión pública, la presión política, la presión internacional. Pero para eso necesitábamos algo sólido, pruebas vivas, patrones verificables, conexiones, y ahí entraba yo, no como soldado, como testigo. Volver no fue épico. Fue silencioso, sin uniformes, sin discursos, solo protocolos, identidades cubiertas, rutas indirectas, contactos invisibles. No volví al mismo lugar, volví a los bordes, a los márgenes, donde los errores empiezan, donde las estructuras se relajan, y ahí confirmé lo que intuía. Nada había cambiado. Eso fue clave. Porque significaba algo importante. Se sentían intocables. Durante semanas no hice nada espectacular, solo observé, recolecté,
recordé, conecté nombres con rutas, rutas con horarios, horarios con movimientos. No necesitaba cámaras, no necesitaba tecnología avanzada, necesitaba coherencia. Y la encontré. Cada pieza encajaba con lo que ya llevaba en la mente. Cuando regresé, no llevaba videos, llevaba algo peor, un relato imposible de ignorar. Consistente, cronológico, verificable. Lo que pasó después fue lento, pero imparable. Primero fueron informes internos, luego reuniones discretas, después preguntas incómodas y finalmente, atención. La clase de atención que esas estructuras odian, la que no pueden controlar. Cuando ciertas verdades empiezan a circular en los lugares correctos, nadie quiere ser el último en reaccionar. Y ahí pasó lo que nadie esperaba. Sectores de poder decidieron colaborar, no por bondad, por conveniencia. Porque cuando una estructura empieza a hundirse, todos buscan cambiar de barco. Lo que siguió no fue inmediato, pero fue inevitable. Investigaciones paralelas, filtraciones calculadas, movimientos legales, y algo que aprendí en silencio. Las estructuras más duras no caen por fuerza, caen por exposición. Cuando los nombres correctos empezaron a aparecer en los lugares correctos, todo cambió. Algunos intentaron huir, otros negociar, otros desaparecer. Pero ya era tarde, porque el sistema que antes los ignoraba, ahora los necesitaba como ejemplo. Y uno a uno fueron cayendo. No con espectáculo, con documentos, con firmas, con decisiones frías. El día que recuperé mis documentos no sentí victoria, sentí silencio. Un silencio raro, pesado, como si una tormenta que duró años finalmente se hubiera ido. Recuperé mi nombre, mis registros, mi historia. Legalmente todo volvió a su lugar, pero yo no, porque nadie vuelve igual de algo así. Muchos me preguntan si valió la pena, si lo haría otra vez, si siento orgullo, y siempre me cuesta responder, porque la verdad es incómoda. Nada de esto empezó por ideologías, ni por misiones, ni por errores geopolíticos. Empezó por algo pequeño, ridículo, humano, envidia, la ambición silenciosa de alguien que sonreía conmigo mientras planeaba borrarme. Y eso es lo más difícil de procesar. No el peligro, no el miedo, no la huida, la traición cotidiana. Mi mente tardó mucho en asimilar todo. Hubo noches en las que despertaba confundido, sin saber si estaba en casa o en aquella habitación. Pero el tiempo hace algo curioso. No borra, reordena. Hoy sigo pensando que todo parece una historia inventada, algo que uno leería en un libro y diría, esto no puede ser real. Pero lo fue. Y quizás por eso empecé a escribir. No por fama, por memoria, porque hay cosas que si no se cuentan, se repiten. Si algo cambió de verdad, fue algo que jamás imaginé. Yo no era una persona espiritual, siempre encontraba excusas, siempre postergaba, siempre creía que tenía el control, hasta que lo perdí todo. Hoy ya no discuto con quien cree, no me burlo, no esquivo conversaciones, escucho, con respeto, con silencio. A veces incluso invito a esas personas que antes evitaba a sentarse en mi casa. No porque tenga respuestas, sino porque aprendí algo en medio del caos. Cuando uno está completamente solo, cualquier luz, por pequeña que sea, se vuelve inmensa. Y aunque muchos no lo entiendan, yo sé que en los momentos donde todo parecía perdido, no estuve tan solo como pensé. Hoy tengo paz, una paz distinta, más silenciosa, más consciente. Sigo adelante, trabajo, vivo, pero con una certeza que antes no tenía. Hay historias que te cambian el rumbo, aunque sobrevivas a ellas. Y la mía empezó como unas vacaciones perfectas, y terminó enseñándome algo que nunca busqué aprender, que a veces sobrevivir no es el final de la historia, sino el comienzo de quien realmente te conviertes. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en la próxima historia.